Esta es la segunda cápsula de nuestra serie de videos para revisar el tema de control postural. Y partiendo de donde nos quedamos en el video anterior, tenemos este modelo de cómo se organiza todo el círculo, todo el circuito de control postural. Y aquí en esta cápsula, en la segunda parte, nos vamos a concentrar en cómo se genera el plan motor, la parte diferente. Pero para hacerlo, veremos de que, y como lo vimos en la sesión anterior, nos basamos en este modelo interno, en esta representación interna de cómo funciona el cuerpo y dónde está el cuerpo con respecto al mundo. Entonces, partamos del cuerpo. Y lo que les quiero contar es que durante mucho tiempo la ciencia del control postural se ha organizado en tratar de entender cómo el cuerpo se ve a sí mismo, se representa a sí mismo. Sobre todo porque dentro del control postural es importante la relación del cuerpo con las fuerzas que lo mueven. Y aunque estemos quietos, la fuerza que nos está moviendo constantemente es la fuerza de gravedad. Y aquí vemos con esta flechita, este es Pablo, este es mi hijo, que es un gran actor, como verán en las fotos a continuación. Yo le pedí que te quedes quieto y de pie. Y cada una de estas flechas quiere representar que una parte de su cuerpo, sobre distintas partes de su cuerpo se están ejerciendo fuerzas. Si él estuviera en movimiento, este mono sería mucho más complejo. Si es que está quieto, las únicas fuerzas que se ejercen sobre él son las de la gravedad. Y entonces el tema es que si evaluamos cada subsegmento del cuerpo distinto, tendríamos un modelo tremendamente complejo. Y la ciencia del control postural trata de simplificar esto y resulta que al parecer el, el cerebro de los vertebrados grandes y el cerebro de muchos seres vivos, el cerebro humano, genera esta misma simplificación. Porque, y aquí está el mono en movimiento, vemos que cuando estamos en movimiento, las fuerzas que hacen las distintas partes del cuerpo se complejizan mucho más cada vez que hacemos movimientos más complejo se pone esto. Pero como les estaba diciendo, hay una forma de simplificarlo. Y es que si yo tengo sobre un cuerpo se ejercen dos o más fuerzas, resulta que estas fuerzas yo las puedo sumar vectorialmente, de tal forma que la flecha verde es el resultado de la sumatoria de la flecha amarilla y la flecha azul. Esto es una suma vectorial de la fuerza, que es un concepto básico de la física, de la cinemática en la física, que nos lo regaló Sir Isaac Newton, ídolo. Tan ídolo Newton como Humboldt, pero no se preocupen que no les voy a dar la lata de Newton en este video. Entonces, incluso si tenemos este sistema completo donde mi hijo está haciendo, eh, cada parte de su cuerpo está haciendo, ejercía una fuerza por la fuerza de gravedad y además por sus propios movimientos, en su inercia de la mano para acá, la pietita para allá, que todo por supuesto, como ustedes ya están adelantando, tiene que ver con un intento de mi hijo de mantener el equilibrio. Todo eso lo podemos resumir. Podemos sumar vectorialmente todas estas fuerzas y centrarnos en un único punto, que ese punto es el que llamaremos el centro de gravedad. Y ese centro de gravedad en relación a la fuerza de gravedad proyecta una fuerza única hacia el suelo, que es lo que llamaremos el centro de presión. El centro de presión sería la proyección del centro de gravedad, que puede estar a distintas alturas en el cuerpo de un individuo. El centro de gravedad estaría a distinta altura, el centro de presión es la proyección según la fuerza de gravedad hacia el suelo. Este mono del candel es una representación de lo mismo. Yo estaba hablando de centro de gravedad, pero el término más correcto en realidad es centro de masa, y su proyección en el suelo es el centro de presión. Y aquí vemos que una cosa bien importante, y es que, no, lo vamos a ver más adelante. Y lo que les quiero mostrar es que el centro de presión es posible de medirlo a través de técnicas que se conocen como técnicas posturográficas, donde en el fondo aquí vemos a un paciente, esto se ocupa en clínica, donde el paciente está parado sobre una plataforma de presión. Y en esa plataforma de presión no es otra cosa que, por ejemplo, si han tenido la oportunidad de jugar con una plataforma de Nintendo Wii Fit, donde el aparatito está midiendo
hacia dónde están distribuidas las cargas de peso entre los distintos pies, que es una forma de simplificar justamente la medición del centro de presión en el suelo. Y si le pedimos a una persona que esté incluso quieta, veremos que su centro de presión está todo el tiempo oscilando, teniendo pequeñas micro variaciones. Aquí podemos ver una serie de puntitos que representan cómo el centro de presión de una persona se oscila, incluso estando totalmente quieta. O sea, incluso en quietud hay micro oscilaciones, hay control postural activo que nos está manteniendo donde queremos estar. En general, la inquietud, nosotros podemos, esta nube de puntos, esta oscilación, este sway en inglés del centro de presión, puede representarse generalmente como una elipse, que se ocupa mucho en medicina del control postural. Y esta gráfica es justamente para esto, que en café, en la gráfica de arriba, se ve cómo podría moverse el centro de masa, pero que el centro de presión, las microoscilaciones del resto de los cuerpos, que tienen que ver con las contracciones de todos los músculos de aquí de este gato, están haciendo micro ajustes, un poquito para allá, un poquito para acá, para mantener en el fondo el, el centro de masa más o menos estable. Volvamos a nuestro ejemplo con mi hijo, que aquí tenemos en el fondo este centro de masa con su proyección en el centro de presión. Y esta es la plataforma sobre la cual él está parado, que son el área que determinan sus pies en el suelo. Y esto es importante, porque mientras el centro de presión esté dentro de esta área de estabilidad que le generan sus pies, no nos vamos a caer y mantendremos efectivo el control postural con esta tarea de mantenernos erguidos y de pie. Aquí, por ejemplo, le pedí a mi hijo que dijera, ahora ponte muy firme, que sea imposible botarte. Y una estrategia es aumentar el área de sustentación, de tal forma que aunque el centro de presión se mueva mucho, va a ser difícil sacarlo fuera del área de sustentación, va a ser difícil botarlo. Pero si le digo, y ya te me refería a que es buen actor, ¿cierto? Que ponte muy inseguro, que sea fácil caerte. Él trató de juntar sus pies para disminuir su base de sustentación, de tal forma que ligeras variaciones del centro de masa, que a todo esto que mientras más alto esté en el cuerpo, oscilaciones del resto del cuerpo o factores externos van a hacer que su proyección en el suelo también varíe más. De tal forma que si el centro de presión se sale fuera de su área de sustentación, habrá una caída. Como por ejemplo lo que ocurre acá, que en este punto, que era el ejemplo que les puse al principio, que está en movimiento, el centro de presión caería fuera del área de sustentación y aquí, a menos que hagamos algo, nos caeríamos. Esta es la forma de representar esto en clínica, donde en rojo ven la distribución del centro de presión, esto es un paciente que estaría quieto, y en azul el límite de estabilidad, que pudiese, en términos clínicos podría ser un poco más allá del campo que solamente el área de sustentación, que son los que determinan los pies, sino que el área en el cual yo puedo, a través de las acciones que yo puedo generar, puedo compensar las oscilaciones de mi centro de presión. De tal forma que si mi centro de presión oscila fuera de mi límite de estabilidad, un paciente estaría en alto riesgo de tener una caída. Veamos esto con una idea, con un experimento más básico, y gran parte de todos los experimentos que se hacen en control postural siguen este mismo paradigma. Y es que aquí vemos a un individuo que está parado sobre una plataforma y lo que hacen los malvados científicos es que le mueven el piso. Le corren la plataforma de forma totalmente inesperada en una dirección. Aquí la flechita negra de acá abajo le dice que mueve la plataforma hacia la izquierda. Por inercia lo que va a ocurrir es que el cuerpo entero se va a mover hacia el otro lado. Cuando se mueve la plataforma hacia la izquierda, el cuerpo queda inercialmente detenido ahí, los pies se corrieron hacia la izquierda, el cuerpo quedó relativamente más colocado hacia la derecha y por lo tanto el centro de presión tendría el riesgo de caer fuera del área de sustentación. Y ahí el paciente debe generar algún tipo de estrategia para recuperarse,
para lograr devolver su centro de presión dentro de su área de sustentación. Con respecto a la diferencia entre el área de sustentación y el límite de estabilidad, es que si esta desviación ocurre hasta aquí, por ejemplo, dentro del límite de estabilidad del paciente, el paciente será capaz de recuperarse. Si este cambio es demasiado lejos, cae fuera del límite de estabilidad del paciente, por más peripecias, por más que mueva los brazos, las piernas, todo el torso, todo el cuerpo, no logrará eh, recuperarse. O sea, el límite de estabilidad se define como aquel límite de hasta dónde se puede correr el centro de presión y que yo sea capaz de recuperarme o no. Y aquí vemos que en el fondo, para lograr esta recuperación, yo voy a tener que ejecutar algún tipo de actividad motora. Y aquí ven un gato, este es un modelo de representación muy simple de un gato, donde aquí está esta respuesta activa, que es la respuesta al desplazamiento pasivo, que me va a generar que mi balance se restaure. Y lo lindo es que esto en el fondo tú puedes medir los músculos que van a estar involucrados en mover las piernas del gato para lograr esta corrección. ¿Y cómo es el efecto de este movimiento muscular? Este es un registro electromiográfico de los músculos aquí del bíceps del bíceps femoral del gato. Y podemos ver que desde el momento en que se desplazó este movimiento acá, es el movimiento de la plataforma, hay una demora. Hay una demora entre que se mueve la plataforma y que los músculos responden. Y en el ser humano, esa respuesta para el control postural de los músculos de tronco y de extremidades es en general de entre 80 y 120 milisegundos. Ese tiempo de latencia es menor que los que se demora en generarse un movimiento voluntario. O sea, si yo quiero, por ejemplo, empezar a caminar, em, o yo quiero mover mi mano para tomar algo, desde que yo tomo la decisión de moverme hasta que me muevo, hay una latencia mayor. Hay una latencia entonces, el control postural es más rápido que el movimiento voluntario, pero es más lento, esta latencia es mayor que un reflejo. Los reflejos son otros movimientos mucho más rápidos, mucho más rápidos, que pueden ir incluso a reflejos de los músculos extraoculares que demoran menos de 10 milisegundos, que lo veremos un poco más adelante en esta presentación. Entonces el control postural es más rápido que el movimiento voluntario, pero más lento que los reflejos. Y lo importante que entiendan es que hay más de una estrategia. Los reflejos son estereotipados. Los reflejos siempre reaccionan, ocurrió algo, reaccionan siempre de la misma forma. El control postural requiere la incorporación de posibles estrategias distintas. ¿A qué me refiero? Aquí, por ejemplo, empujo a alguien con una varita, lo empujo para adelante, soy mala onda, empujo a este monigote para adelante, mi centro de presión sale de mi área de sustentación y yo tengo distintas alternativas. Una es dar un paso. Al dar un paso, aumento transitoriamente mi base de sustentación y después me puedo reacomodar más adelante. Otra opción perfectamente válida es ocupar mi brazo apoyándome aquí en un bastón, pero podría ser en una pared, con lo cual aumento mi base de sustentación al apoyarme en otro objeto. O sea, existe más de una solución para este desafío de perturbación de dónde está mi centro de presión. Y ahora que hemos analizado algunas cosas muy básicas, pero que es importante definir este lenguaje básico, ahora que nos vamos a empezar a complejizar, es que es necesario despejar algunas ideas antiguas y no vigentes. Una es que el control postural depende de reflejos simples y estereotipados. Y otra que es que el control postural depende principalmente de la musculatura axial. Y con musculatura axial me refiero a musculatura de la columna y de las partes más proximales de las extremidades. Estas dos ideas son falsas, son falsísimas. Vamos a comentar estas dos ideas. Una idea que es que el control postural depende de reflejos simples y estereotipados es que un reflejo simple es que el reflejo tensor de los músculos. Que si un músculo se estira, yo contraigo ese músculo para acortarlo de vuelta. Uno podría pensar, claro, si es que en el fondo empujo al gato para adelante,
se van a estirar algunos músculos. Es cosa de contraer ese músculo para volver a contraerlos y devolverme al lugar donde estoy. Esto sería como bien simple y en teoría nos podría mantener quietecitos, pero esto es tremendamente limitante porque no nos permite adaptarnos a situaciones complejas y distintas. Y esto no es solamente teórico, sino que se ha experimentado, en el sentido que si a un pobre gato le cortan la médula espinal y desconectan el, el sistema nervioso central un poco más alto de los circuitos espinales, de los circuitos de la médula donde viven los reflejos musculares, este reflejo no habla con el cerebro, habla solamente con la médula espinal, vemos en el gato de que se pierde totalmente el control eh, postural y no existen las respuestas de control postural como las veíamos más adelante. Siguen existiendo los reflejos, pero no los movimientos típicos de control postural que permiten mantener al gato estable. Y lo que no puse en una diapositiva para decir que depende de la musculatura axial, hoy en día se ve de que en el fondo todos los grupos pulmonares, casi que los músculos de la punta de los dedos, casi que los músculos de la cara, participan en conjunto en grandes sinergias de distintos grupos musculares en lograr efectos. No que nos despejen la idea de que solamente los músculos del tronco y de las extremidades proximales están involucradas en el equilibrio. Volvamos entonces a cómo sí se organiza la respuesta motora, ya que nos atrae de reflejos. Aquí supongamos que estoy en una situación crítica y supongamos que mi centro de presión, además de salirse de mi área de sustentación, se mueve en cualquier dirección, en 360 grados en cualquier dirección. Lo que se ha visto es que hay distintos músculos específicos que están afinados a responder a una dirección especial de desplazamiento del centro de gravedad. O sea, punto uno, hay estructuras en el sistema nervioso central que miden que haya un centro de gravedad y miden que este centro de gravedad se desplace en una dirección específica. O sea, hay un modelo interno, lo que hablábamos al principio de esta charla, de que hay un modelo interno que está evaluando dónde está el cuerpo con respecto al mundo. Y ese el resumen totalmente simplista y reduccionista es si mi centro de presión se desvía en una dirección. Y hay músculos, en este caso el glúteo medio del gato, de un lado, está específicamente del lado izquierdo, está específicamente sintonizado a que si el centro de presión se me desplaza en esta dirección, hacia anterior, hacia adelante y hacia la derecha, este músculo se va a activar. Mientras que si se desplaza en la dirección contraria, incluso este músculo se va a relajar. O sea, hay músculos que estarían sintonizados a activarse y activarse más si que el centro de desplazamiento se desplaza en una dirección específica. Esto es súper importante porque esto es más que un reflejo. Un reflejo implicaría que si este músculo se estira, se contrae. Aquí no. Hay un nivel de complejidad mayor. Hay una respuesta sintonizada a una dirección de desplazamiento del centro de gravedad del cuerpo entero. Y así muchos músculos están sintonizados a una dirección de desplazamiento específica, que es lo que se ve acá, que son cada uno de estos circulitos son distintos músculos del cuerpo del gato que responden a direcciones específicas. Pero el control postural se ha visto de que no es una ensalada de músculos, o sea, no es una plétora de que cada músculo tenga una sintonía específica. El tener tan segregado a los músculos requeriría una capacidad de procesamiento de controlar cada grupo muscular y al final eso sería un exceso de trabajo, siendo que hay una forma más simple. Y es este concepto de que existen sinergias. ¿A qué me refiero con sinergias? Es que, como pueden ver acá, hay una serie de músculos que tienen una sintonización similar. O sea, hay una serie de músculos que responden todos más o menos a una misma dirección. O sea, cuando hay un desplazamiento del centro de gravedad en una dirección específica, hay un grupo
de músculos que todos van a responder de forma sinérgica para lograr un movimiento en una dirección. Aquí en este modelo eh, tenemos la siguiente idea de que en el fondo hay un grupo de músculos que van a desplazar, que cuando se activan todos juntos de forma sinérgica, desplazan al gato en la dirección de la flecha roja. Y hay un segundo grupo de músculos que desplazan al gato en la dirección de la flecha azul. Ahora, eh, y, y- y en algunos estudios se ha demostrado que este número de sinergias podrían ser bastante limitadas, a un número que podría oscilar entre no más de 10 a 30 sinergias distintas, y que estas sinergias, al ser combinadas, podrían dar toda la infinidad de gamas de movimientos que necesitamos para lograr el control postural de los distintos desplazamientos del centro de gravedad. O sea, supongamos, al gato lo movemos en una dirección determinada y para poder recuperar el centro de gravedad tenemos que movernos en una otra dirección. Supongamos que, no tenemos que el resultado del cálculo del gato es que se tiene que mover en la dirección de la flecha morada. Esto es lo que necesitamos lograr. Para lograrlo, puedo activar dos sinergias, la sinergia azul, la sinergia 2 y la sinergia 1. Y para lograr ese vector deseado, basta con activar esta sinergia con el doble de unidad. Dos, le tengo que poner, si la sinergia se activa con una unidad de 1, la activo el doble para lograr dos sinergias en esa dirección. Activo una vez la sinergia 2, la sinergia azul, una vez para allá, y la suma vectorial de aplicar dos veces la sinergia 1 más una vez la sinergia 2 resulta en el vector resultante. O sea, basta con tener dos teclas dentro de mi cerebro de control postural, esta, y aplicarlas, apretarlas una serie de veces, que por supuesto esto puede ser 1.7, 1.8 veces, pero activando estas dos sinergias en conjunto, logro activar todas las situaciones necesarias para lograr el desplazamiento requerido. Y de nuevo, esta sinergia implica distintos músculos. Y la sinergia 1 puede activar estos músculos de esta forma, la sinergia 2 puede activar otros músculos o los mismos músculos pero de forma distinta. Y así yo puedo, por estas combinatorias, simplificar la computación necesaria para lograr mi control postural. Y esto le da al sistema velocidad, simpleza y al mismo tiempo versatilidad. Esto es muy elegante. Bien, otra idea es que las respuestas motoras son contexto dependientes. ¿A qué me refiero con eso? A que es bien distinto si yo estoy parado sobre si la plataforma se mueve, si es que estoy parado, si es que estoy en cuatro patas o si es que estoy apoyado sobre una barra. Resulta que el desplazamiento de mi centro de presión es idéntico en las tres situaciones. Sin embargo, los músculos, las sinergias que yo tengo que activar son totalmente distintas. Aquí los músculos de la espalda y las piernas. Aquí tengo que piernas y brazos. Aquí solo brazos. Y no solamente la postura, en qué posición, qué extremidades están determinando mi área de sustentación influyen, sino también el entorno, y el entorno en una percepción no propioceptiva, no del cuerpo, sino incluso visual. Por ejemplo, si el ancho de la plataforma en la que yo estoy parado cambia, yo voy a activar estrategias distintas. En control postural hay dos tipos de estrategias bien típicas con las cuales uno puede enfrentarse a un cambio del centro de presión. Una se llama estrategia de la cadera, donde yo activo músculos cercanos al tronco y de la parte proximal de mis extremidades inferiores para mover la cadera hacia atrás, por ejemplo, y así ajustar mi centro de presión. O yo puedo tener una estrategia de tobillo, que tiene que ver más que ver con aquí tienen mucho más rol las extremidades, la porción más distal de las extremidades inferiores, para pivotear en base del ángulo donde el pivote es el tobillo y no la cadera. Son estrategias muy distintas que tienen ventajas y desventajas distintas, pero que si la plataforma que me mueven del piso es amplia, me conviene más funcionar en base a
em, el tobillo. Si la plataforma es muy estrecha, a mí me conviene más trabajar en base a la cadera. Así que el entorno también influye. Y el control postural tiene un aprendizaje. Esto es súper interesante, porque si a este paciente que en este ejercicio aquí parto poniéndolo en esta plataforma y después súbitamente le digo ya, volvamos a hacerle el mismo ejercicio en una plataforma más ancha, uno diría, ah, aquí me conviene hacerlo con la estrategia de tobillo y no con la estrategia de cadera. Pero si partió en la estrategia de cadera y al instante siguiente, en pocos segundos, le cambio el escenario, el paciente va a seguir tratando de ocupar la estrategia de cadera, aunque no sea la más óptima. Y después de algunos intentos, de algunos trials, va a cambiar su estrategia a la estrategia de tobillo. O sea, hay un aprendizaje del control postural. Nos estamos continuamente adaptando y aprendiendo de nuestro entorno. Y la estructura que tiene que ver con el irnos adaptando es el cerebelo. El cerebelo en el control postural tiene varias influencias. Como vamos a ver más adelante, en el cerebelo parece que se construyen muchas de las circuiterías que tienen que ver con el modelo interno del cuerpo, pero el cerebelo tiene a nivel motor una importancia importante en poder adaptarse. Y este es solamente un gráfico que muestra que frente a una situación cambiante, donde el movimiento va aumentando de amplitud, cuando hay daño cerebelar, no me logro adaptar a este aumento de que la plataforma se mueve cada vez más rápido y respondo de forma más o menos igual, estándar, siempre estándar, lo que eventualmente puede implicar una caída, porque no logro adaptarme a suficiente velocidad a un mundo cambiante. Sin embargo, en pacientes con cerebelo sano, si es que puedo predecir y puedo ver, oh, la plataforma cada vez se mueve más rápido, más rápido, más rápido, bueno, me voy adaptando de forma más rápida, más rápida, más rápida, y voy generando cada vez más em, fuerza en mi control postural para lograr ajustarme antes a, a lo que está ocurriendo. Así como el cerebelo tiene un rol súper importante en poder adaptarme a cambios en mi entorno, los núcleos de la base también tienen una importancia en poder adaptarme a cambios de la situación, no en tiempo real, no es algo que esté ocurriendo, que esté cambiando, sino de mi posición inicial. Hay pacientes que tienen daño en sus núcleos de la base. Es como la enfermedad típica para hacer esto es el Parkinson. Y esto tiene que ver que, por ejemplo, en un paciente que le mueven el piso estando parado y le mueven el piso después estando sentado, y esto les puede parecer súper evidente, estando sentado yo necesito solamente ajustar el tronco, las piernas no importan nada. Los núcleos de la base son capaces de registrar mi cambio de postura y me adecuo a ello. En cambio, el paciente con Parkinson le hacen este ejercicio estando de pie, lo sientan y le repiten rápidamente el ejercicio en poco tiempo de cambio, y resulta que los núcleos de la base, si están dañados, no logran como generar el cambio de aprendizaje de que me senté. Entonces, sigue pensando el control postural de que el paciente está parado. Así que cuando le mina el piso, no solamente va a mover el tronco, que es lo que hay que mover, sino que además va a mover las piernas, lo que por supuesto puede ser súper contraadaptativo. Así que Cerebelo nos ayuda a cambiar si es que la plataforma se mueve cada vez más rápido, a ajustar la cantidad de movimiento que yo debo efectuar para hacer más preciso mi movimiento. Y los núcleos de la base me ayudan a cambiar si es que mi posición inicial cambia para ver qué grupos musculares debo activar o no. Una cosa interesante también es entender de que el control postural no solamente es más rápido que el movimiento voluntario, sino que lo antecede. ¿A qué me refiero? Aquí hay una situación bien interesante, que es que si yo estoy aquí parado y te estoy afirmado de esta manilla y yo tiro de esta manilla, yo me voy a ir hacia adelante, me puedo caer. Yo debería hacer control postural, activar los músculos de mis piernas para echarme hacia atrás al mismo tiempo, de tal forma de no irme hacia adelante.
Lo divertido, lo interesante, es que yo digo, voy a contraer mi brazo para tirar de la manilla, y eso es lo que ocurre aquí en gris, y eso ocurre en alguna latencia en el futuro, y antes de que yo me contraiga el brazo para, para acercarme a la manilla, yo activé los músculos de las piernas para anticiparme a ese adelanto del centro de presión y cancelarlo antes de tiempo. Esto es una forma muy concreta de ver lo que les mostraba en la primera charla de la reaferencia. O sea, antes de que el movimiento se ejecute, hay una reaferencia, hay una copia eferente de ese movimiento que yo voy a hacer de la contracción de mi brazo, que le dice a mi cuerpo, mi centro de gravedad va a cambiar en el futuro. Así como va a cambiar en el futuro, antes de que ocurra en la realidad, manda una referencia nueva, un plan motor nuevo a mis músculos de las piernas para anticiparme y cancelar incluso antes de que ocurra el movimiento hacia adelante para mantener el balance. Aquí está una evidencia muy concreta de cómo ocupamos el modelo interno y las referencias para poder mantener el control postural en tiempo real. Esta segunda parte de acá abajo implica que si yo tengo aquí un soporte rígido, una especie de freno, yo el modelo interno me dice que como está este freno puesto, lo registro por mi propia percepción, los sensores de piel, o sea, el sistema visual, el sistema incluso cognitivo. La idea mental que tengo del mundo incluye esta barrera. De tal forma que sé que a pesar de que todo lo que yo tire de acá, no me voy a ir hacia adelante, por lo tanto, no es necesario em, ajustar mi control postural con los músculos de las piernas. Esto es súper relevante porque este es uno de esos experimentos que nos habla de lo importante que es tener este modelo interno para poder construir nuestra respuesta motora y cómo depende de ello, incluso antes de que el movimiento se ejecute. Así que después de todo lo que de lo que les he comentado, pueden apreciar con un poco más de fascinación todo lo que ocurre aquí. Aquí hay movimiento voluntario, los pasos que voy a dar hacia adelante. Esos movimientos voluntarios se generan como referencia. Va a cambiar mi centro de presión hacia adelante. Y al mismo tiempo, em, mi cerebelo está ajustando, está prediciendo que la oscilación de esta cuerda de un lado para el otro cambió mi posición inicial de esa posición como medio arrodillado, la cual está el personaje al principio, al incorporarse. Tengo que activar otros grupos musculares. Todo esto lo tengo que ir haciendo para activar distintas sinergias, sinergias que van a activar simultáneamente distintos grupos musculares para que sumados generen un vector de suma de vectores de fuerza para lograr ir cancelando cómo va cambiando mi centro de presión de un lado al otro. Y como ven, no solamente aquí este paciente muestra que no solamente ocupa músculos del tronco y de la parte más proximal de sus extremidades, sino hasta los dedos se le ven que se los está moviendo para ir generando toda la, toda la sumatoria de fuerzas vectoriales para mantenerse en pie. Y avanzaremos luego a la tercera parte de esta clase.